Su título es ¿Podremos cambiar el mundo? ¿Podremos cambiar el mundo? Al empezar este mensaje, yo quiero hacerles esa pregunta. ¿Han pensado ustedes alguna vez si podemos cambiar la situación caótica en que se encuentra el mundo de hoy? ¿Podemos? ¿Acaso nosotros que perseveramos en este camino tendremos la capacidad de hacerlo alguna vez? ¿Será? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez algunos piensen que es posible, mientras que otros dirían que no va a ser posible. Al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Necesitamos meditar y pensar para estar seguros de nuestra respuesta. Por eso, antes de continuar, quiero leerles un pensamiento que encontré escrito hace ya muchos años en la pared de un hospital. Yo pasaba por ahí y vi ese escrito que estaba pegado en la pared de un hospital. Empecé a leer y me llamó la atención. Entonces me tomé el tiempo a agarrar y copiar lo que ese pensamiento decía. Se trata de un hombre que pensaba de la siguiente manera. Voy a leerles ese pensamiento. Dice el pensamiento de aquel hombre: cuando yo era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Soñaba con cambiar el mundo. Y al hacerme mayor, cuando me hice más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces acorté un poco más mis objetivos personales y pensé cambiar solamente mi país, ya no el mundo, mi país. Pero luego también me di cuenta que sería imposible, porque su país estaba arraigado de sus costumbres. Era imposible hacerlo cambiar. Y al ingresar a mis años de vejez, dice este señor, en un último intento desesperado, me propuse cambiar solamente a mi familia y a mis amigos más allegados y queridos. Pero por desgracia, se habían muerto todos, no quedaba ya ninguno. Y ahora, dice él, que me encuentro en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta que si me hubiera cambiado solo a mí mismo, quizás con mi ejemplo habría podido cambiar a mi familia y a mis amigos más íntimos. A partir de esta inspiración y estímulo, tal vez podría haber hecho mucho bien a mi país y quién sabe, tal vez al mundo. Y entonces aquel hombre murió. Por mucho que aquel hombre tuvo buenas intenciones, se dio cuenta que todo lo que le rodea no era bueno, porque sus costumbres y tradiciones eran difíciles de cambiar. Si yo le dijera a una persona que está acostumbrada a celebrar la Navidad o el Año Nuevo o la Semana Santa, le diga, mira, no lo hagas, y él me decía, ¿y quién eres tú para decirme eso? Es imposible. Así también, en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, casi cada día somos testigos que el mundo se encuentra en medio de una mayor crisis y calamidad, debido al egoísmo, al egocentrismo, a la ingratitud, a la soberbia, a la envidia, a la perversidad y la codicia. Males que se encuentran en varios niveles de nuestra sociedad actual. También las noticias mundiales nos muestran un estado de deterioro
de desconcierto y anarquía, junto al caos, producto de la insensatez, crueldad, intento de supremacía, de gobierno y amor por el dinero. Casi a nadie le interesa el bienestar de sus vecinos ni semejantes. Y muchas veces los políticos ni siquiera piensan en su propio país, piensan en llenarse los bolsillos ellos mismos. Y por si fuera poco, la degeneración del hombre está llegando a niveles increíbles. Yo lo he visto a través del celular. Nunca pensé ver eso, porque se van detrás de la promiscuidad sexual, la diversión y el placer. Son pocos los que evitan meterse en esta situación. Es decir, vivimos en medio de una sociedad que cada vez va asimilando y hasta sobrepasando la Sodoma de los tiempos de Abraham. Así como Sodoma se convirtió en símbolo de maldad, de una decadente sociedad regida por Satanás, así también vemos que el mundo va por el mismo camino, pero con una expansión muchísimo mayor. Aquella vez Dios derramó fuego sobre esa ciudad, Sodoma y Gomorra. Pero va a llegar el tiempo que Dios derrame fuego sobre todo el mundo. El apóstol Pablo describe un mensaje para su tiempo, pero que además proyecta un panorama aterrador para nuestros días. Él escribió para su tiempo, pero Dios lo inspiró y ahora nos muestra este escrito que se cumple actualmente con lo que estamos viviendo. Vayamos a Romanos, capítulo 18 y versículo 30, capítulo 1, versículos 18 al 32. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Qué impactante es este pasaje, realmente es muy impactante, y hay que entenderlo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto se aplica en el ambiente familiar, esto se aplica en la sociedad, esto se aplica en las falsas iglesias, etcétera, porque las falsas iglesias detienen con injusticia la verdad, enseñan mandamientos de hombres. Bueno, pues ahí viene la ira de Dios. No hay necesidad mucho de investigar sobre quién viene la ira de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando uno empieza a investigar la profundidad del universo, por ejemplo, se da cuenta de las maravillas que existen ahí. Es increíble las cosas que uno puede ver. Es increíble cómo una planta puede tener tanta belleza. Como lo dijo Jesús a uno de sus discípulos, cuando dijo que ni Salomón en sus días se había vestido como eso. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Qué increíble las cosas que van pasando en este mundo. Todo esto se está cumpliendo ahora. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las procesiones, los nacimientos, los estucos, todo eso. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, ¿dónde? A la inmundicia. O sea, si ustedes hacen esto, yo los entrego a la inmundicia. Sigan. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Listo. Honrando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Y eso es lo que el mundo hace y sigue haciendo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjense, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Todo esto está ocurriendo en el mundo actual. Por eso la ira de Dios está pendiente como una espada de Damocles sobre el mundo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta a Dios. ¿Cómo se toma en cuenta a Dios? Cuando uno se retrae su pie y empieza a obedecer a Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso vemos tantas violaciones, tantos asesinatos, tantos asaltos, qué sé yo. No solamente en nuestro medio, sino en el mundo. Basta ver el internet para darse cuenta de las cosas que están pasando en todas partes. Ahora, por el hecho, por ejemplo, de que el presidente Trump dijo que Jerusalén es la capital de Israel, y han habido ataques de la Franja de Gaza, y los israelitas están bombardeando ahora la Franja de Gaza. O sea, todo es así. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Acaso eso no es una fotografía de lo que estamos viendo ahora? Claro que sí. Versículo 30. Murmuradores, o sea, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hijos matando a sus padres, golpeando a sus madres. Es terrible lo que está pasando. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Hay gente que se complace con ello. Hay gente que propugna estas cosas. Entonces Dios intervino para salvar de la destrucción al justo Lot y a su familia. Por supuesto, en aquel tiempo. De la misma manera, Él también intervendrá para salvar y proteger a sus hijos fieles de esta perversa generación. Y estoy diciendo hijos fieles. Siempre insisto en la fidelidad. Porque decir hay hijos que pueden dejar de ser fieles. Yo estoy hablando de los hijos fieles, que Dios va a proteger de esta perversa generación y del castigo reservado para esta sociedad que ya está muy desgastada. Esta corrompida sociedad ejerce muchas presiones sobre los fieles seguidores de Cristo, claro. Satanás se encarga de mostrarnos muchas cosas, de manera parecida a los sodomitas que pretendieron pervertir a Lot. ¿Se acuerdan de la historia? Felizmente Jesucristo reveló a sus discípulos las claves esenciales
para perseverar hasta el fin. Estas claves consisten en ser siervos fieles al Evangelio, manteniéndonos limpios y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, bastante alejados de la contaminación del mundo, no siendo parte de él. Ante tal panorama desalentador, ciertamente es muy difícil y hasta imposible pensar siquiera que podríamos corregir y cambiar el mundo, cambiar tal vez a nuestro país y hasta a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en medio de una decadente sociedad y rodeados de una generación como la que nos ha tocado vivir? Fíjense que las anteriores eras de la iglesia no vivieron el mismo impacto que estamos viviendo nosotros. Por eso, esto no es una señal de los tiempos del fin. Y además, de acuerdo a las eras de la iglesia, eso es lo que nos dicen. Lo único que ahora podemos hacer es, gracias a la misericordia de Dios, realizar un cambio personal o mantener ese cambio personal en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro carácter, afirmando el camino de la santidad que nos ha trazado Dios. Dios nos muestra cuál es el camino a la santidad, gracias al Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos bautizamos. ¿Y acaso esta situación mundial continuará siempre así? ¿Se va a seguir deteriorando? ¿O Dios tiene otros planes para el ser humano? Veamos qué nos dice el apóstol Pablo al respecto. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, una recomendación espiritual. Este Romanos 8 es el capítulo, yo diría el capítulo de la esperanza. Así se define este capítulo. Romanos 8 es el capítulo de la esperanza. Dice, Romanos 8, versículos 6 al 9. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, definitivamente. Por eso debemos tener mucho cuidado con personas que no son de la iglesia, que tienen relaciones con nosotros de diversas naturaleza. Debemos siempre estar cautos en lo que decimos, en lo que actuamos, en la forma que pensamos. ¿Y cómo Dios les ofrecerá la salvación a los miles de millones de personas que nunca escucharon el mensaje del reino de Dios? Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 y versículo 5? ¿Cómo Dios les ofrecerá salvación a los miles de millones de personas que nunca escucharon el mensaje del reino de Dios? Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5. Dice, en referencia a esos miles de millones, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta que se cumplieron 1000 años. A veces yo dejo volar mi mente y digo, si nosotros vamos a tener el Espíritu de Dios a plenitud, si vamos a ser como Dios es, entonces para nosotros el tiempo tampoco va a contar, como para Dios no cuenta el tiempo. Él está fuera del tiempo. Por tanto, si nosotros vamos a estar en medio de su eternidad, los 1000 años para nosotros van a pasar así. No lo vamos a sentir. Pero los seres humanos sí lo van a sentir. Cuando concluya el milenio, los otros muertos que no hayan resucitado para heredar la vida eterna en la primera resurrección,
volverán a vivir una vez más. Entonces ellos tendrán su oportunidad para conocer los caminos de Dios, cuando se arrepientan y reciban entonces la salvación. Pero ojo, ellos no van a ser reyes y sacerdotes, no van a tener ese don. Ese don solamente lo tiene la iglesia, los llamados en esta era. Y ahí hay mucha diferencia. No se olviden que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice 2 de Pedro en el capítulo 3 y versículo 9. Estas profecías nos revelan que Dios otorgará a todos los seres humanos de todos los tiempos la oportunidad de conocerlo, de entender sus caminos y de recibir la vida eterna. No va a ser fácil, va a ser un trabajo difícil, pero ya vamos a ver cómo se va a realizar esto. Aunque la Biblia es muy clara, sin embargo existe mucha confusión con respecto al milenio. El milenio solamente son los primeros 1000 años del reinado eterno de Dios sobre la tierra. ¿Por qué ha separado? ¿Por qué ha apartado 1000 años? ¿Por qué no dice ya la eternidad? Porque después de los 1000 años todavía tienen que resucitar mucha gente, la gran cosecha de almas. Durante este periodo Jesús impondrá su gobierno sobre todos los seres y naciones que se encuentren de por medio. Ahí van a estar naciones que hayan salido de la gran tribulación, van a estar parientes nuestros, seres físicos, personas que todavía van a ser carne, no nosotros, por supuesto. Ahí van a haber matrimonios, van a haber nuevos hijos, con nosotros no, nosotros somos seres espirituales. Ya no tenemos sexo, no somos varón ni mujer, somos como ángeles, como dijo Jesucristo. Aunque la Biblia es muy clara, sin embargo existe mucha confusión al respecto. Durante este periodo Jesús impondrá su gobierno sobre todos los seres, así es. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces el mundo conocerá lo que es vivir en paz. Ahí vamos a conocer lo que es la paz. Y la humanidad prosperará a medida que el conocimiento de Dios vaya llenando toda la tierra, como dice el profeta Isaías. Los hombres llegarán a entender su asombroso potencial y se prepararán para vivir como miembros de la familia de Dios. La gran mayoría lo va a hacer eso, aunque tal vez algunos rechacen todavía eso. Dios va a respetar la decisión personal. Lo mismo que hace con nosotros. En su palabra, Dios nos ha revelado mucho acerca de su reino. Ello fortalece, por supuesto, nuestra fe y nos hace comprender el verdadero sentido del propósito de nuestra vida y nos llena de esperanza hacia el futuro. Ya sabemos por qué. Mientras tanto, ahora que existe tanta confusión religiosa en el mundo, es prácticamente imposible cambiarlo. No en vano el profeta Amós dice lo siguiente. Amós capítulo 3, versículos 3 al 4. Amós capítulo 3, versículos 3 al 4. Este es otro motivo, otra razón por la que nosotros no podemos juntarnos con personas de afuera. Dice Amós capítulo 3, versículos 3 al 4. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Por supuesto que no. Por mucho empeño que pongan muchos para seguir a los falsos grupos religiosos, que solo enseñan mandamientos de hombres,
resultará imposible que puedan conocer y entender la única verdad que encierran las Escrituras. La verdad para ellos está oculta todavía. Porque aparte del nombre de Jesucristo, no hay otro nombre bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos. Tal como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 4 y versículo 12. Este versículo plantea problemas bastante serios, y vamos a ver por qué. Para quienes creen que Dios está tratando desesperadamente de salvar a la humanidad actualmente. Eso es lo que creen. Muchos dicen, Dios está luchando para salvar a la humanidad, pero parece que está fracasando. Si este fuera, fíjense lo que voy a decir, si este fuera el único tiempo de salvación, tendríamos que llegar a la conclusión de que la misión de Jesucristo para salvar a la humanidad fue un rotundo fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos pocos. Porque la fiesta de tabernáculos celebraron apenas 13.941 personas. Entonces, si este fuera el único tiempo, la única época en que Dios está tratando de salvar a la humanidad, Jesucristo en su venida, en su primera venida, fracasó. Al fin y al cabo, miles de millones de personas han vivido y muerto sin siquiera oír una sola vez el nombre de Jesucristo. Millones. Además sabemos que cada día mueren miles de seres humanos sin conocer la verdad. Miles. Y menos la misión de Jesús como el enviado del Padre. No conocen estas cosas. Nunca conocieron en vida. Yo tenía un amigo de promoción que cuando vivía, la última vez que vino aquí a casa a visitarnos, cuando tuvimos un acontecimiento, él me dijo, querido hermanito, yo sé que tú estás con la verdad. Por favor, ¿puedes orar por mi salud? ¿Puedes orar por mí? No alcancé el tiempo a decirle, tú también tendrías que ser parte de esa verdad. Yo le dije, lo voy a hacer con mucho gusto. Al poco tiempo lo atacaron, lo golpearon y a raíz de eso enfermó seriamente y murió. Entonces, ¿cuál es el futuro de toda esa gente? ¿Cuál es el futuro de toda esa gente? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente para todos aquellos que nunca creyeron en Jesucristo o que no supieron ni pudieron entender nada acerca de la verdad? ¿Qué le dijo Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? Jesucristo no contestó, porque hubiera sido difícil que él la entienda en un momento en que había tanta presión de los judíos para crucificar a Jesús. ¿En qué condición se encuentran ellos dentro del plan de salvación? ¿Acaso están perdidos para siempre sin haber tenido la oportunidad de ser salvos? ¿Acaso Dios puede ser injusto? Debemos entender la maravillosa solución que nuestro Creador tiene para la inmensa mayoría de seres humanos. Por ahora la humanidad, sin saberlo, sufre de hambre y de sed del mensaje. No lo saben, porque van en busca de falsas iglesias, porque se van en busca de gritos, de saltos, de aleluyas y de cosas. Pero no conocen el mensaje que trajo Cristo como enviado del Padre. Pero felizmente existe una promesa para todos ellos, y ellos no la saben. Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel capítulo 2 y versículo 28. Ya alguna vez he dicho que en la Biblia se escribe muy poco para decir mucho, mientras que el hombre escribe mucho para decir poco y a veces hasta decir nada. Fíjense lo que dice ahora el profeta Joel en el capítulo 2 y versículo 28. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Punto. Espíritu aquí está con mayúscula. Cuando habla del espíritu del hombre está con minúscula. Nosotros tenemos el espíritu del hombre. Y cuando morimos, sabemos que ese espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Pero cuando resucitemos, ese espíritu va a volver sobre nosotros. Derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Por supuesto que este pasaje aún no se ha cumplido, porque millones de personas han muerto sin haber recibido el pan y el agua espiritual que tanta falta les hizo en su vida. No recibieron. Entonces, ¿cuándo y cómo podrán recibir el espíritu que Cristo les ofreció? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sabemos que una de las profecías se encuentra en Ezequiel, donde el profeta describe la visión que tuvo en un valle lleno de huesos secos. Ezequiel capítulo 37 y versículos 3 al 10. Ezequiel capítulo 37 y versículos 3 al 10. Créanme ustedes, a mí me da mucha pena. Antes yo me reía, pero cuando entendí dije, no debemos reírnos, debemos sentir pena, lástima, por personas que a veces vienen, se sientan, escuchan con nosotros mensajes, como una vez un señor, una señora y su hija vinieron por el apoyo de Paula, o como el amigo que traje yo, o como otro amigo que trajo tal vez Gerardo hace muchos años. Escuchan los mensajes, les parece bonito y luego se desaparecen. Me da pena. Me da pena de ellos. ¿Cuándo y cómo podrán recibir el espíritu que Cristo les ofreció? Sabemos que una de las profecías se encuentra en Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 37, versículos 3 al 10. Dice Ezequiel: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Eterno. Una vez más aquí el profeta Ezequiel no está hablando para su tiempo. Sus profecías no son para su tiempo, son para el futuro. Aquí está la prueba. Versículo 5, así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. La palabra espíritu está con minúscula. Espíritu humano en vosotros. Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y los cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, otra vez con minúscula, espíritu humano, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Versículo 7. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso con su hueso. Los huesos estaban seguramente mezclados ahí, qué sé yo, calaveras, qué sé yo, columnas vertebrales, fémures, brazos, qué sé yo. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos, espíritu con minúscula. No había todavía el espíritu humano sobre ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu. Otra vez, al espíritu humano. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Eterno el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cómo vivió Adán? Con el soplo. ¿Cómo vivirán aquellos millones? Con un soplo también. Dios les va a entregar otra vez el espíritu humano. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu con minúscula, el espíritu humano, en ellos, y llegaron a ser conscientes. Se dieron cuenta de que estaban en otro lugar, millones. En este pasaje muestra la restauración a la vida física de millones y millones de seres que murieron sin haber conocido al verdadero Dios, pero que ahora tendrán la capacidad, al haber recibido el espíritu humano, una capacidad exactamente como nosotros la tenemos ahora. Pero hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno del Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esta impresionante visión, en esta impresionante visión, Israel es solo un ejemplo para todos los pueblos a los que Dios resucitará a la vida física. No solo Israel, sino también todos los que nunca tuvieron la oportunidad de beber las aguas vivas de la palabra de Dios, entonces tendrán la oportunidad de recibir el Espíritu Santo para hacerse hijos de Dios. Pero habrá un proceso. Esto no se va a producir de inmediato. Algo así como cuando llegamos a la iglesia, de inmediato no nos podemos bautizar. Tenemos que conocer. Hay un proceso de conocimiento. Hay un proceso de aceptación, de maduración, de perseverancia. Eso mismo va a ocurrir con ellos. Romanos capítulo 9, versículos 25 al 26. Romanos capítulo 9, versículos 25 al 26. Esto tiene un doble cumplimiento, doble. Es un cumplimiento doble. Veamos. Romanos 9, versículos 25 al 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esto se refiere a nosotros. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, porque hemos aceptado las condiciones de Dios. Y a la no amada, amada. Dios nos ama cuando cumplimos con Dios. Versículo 26, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Listo? Cuando la gran humanidad resucite y cuando reciban el conocimiento de Dios a través de un proceso de cambio, entonces ellos también van a hacerse hijos de Dios viviente. También Dios les ofrecerá generosamente a todos ellos la oportunidad de tener vida eterna, aunque en el momento mismo de su resurrección aún no sabrán nada. Ellos resucitarán y no van a saber nada en ese momento. Solo estarán sorprendidos de ver el hermoso paraíso que estará frente a sus ojos, nada más. Entonces, ¿quiénes serán designados para enseñar las verdades de Dios? ¿Quiénes serán designados para enseñar las verdades de Dios? O bien, ¿a quiénes les será encomendado enseñar? El profeta Isaías nos da la respuesta, hablando de los hijos ya transformados en seres espirituales, nosotros. Isaías capítulo 61, versículo 6. Isaías 61 y versículo 6. Dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno. ¿Qué es ser sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Un sacerdote, en buenos términos, viene del latín pontifex. Un pontifex quiere decir un puente. Aquí está Dios y aquí está el ser humano. Los sacerdotes sirven de puente entre el pueblo y Dios. Ese es el trabajo de los sacerdotes. Por eso dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Por favor, vamos a ministrar todos. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y con su gloria seréis sublimes. Ni idea tenemos la sublimidad que vamos a tener con la gloria de Dios. Ni idea. No tenemos idea. Pero entonces sí nos vamos a dar cuenta. Ahora vemos como una imagen oscura todavía.
Abdías capítulo 1 y versículo 21. Abdías capítulo 1 y versículo 21. Dice, Abdías solamente tiene un solo capítulo, y el último versículo dice, y subirán salvadores al monte de Sión. ¿Salvadores? ¿Por qué está hablando en plural? ¿Acaso no tenemos un solo Salvador? ¿Por qué habla salvadores? Yo los estoy viendo. Para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Listo. Y el libro de Apocalipsis lo confirma de esta manera. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. Voy a tomar más bien Apocalipsis 5.10, no 1.6, 5.10, también 1.6, también tiene lo mismo, pero quiero hablar esta vez de Apocalipsis 5.10. Los dos se refieren a lo mismo, Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes. El resto de la humanidad no van a ser reyes, van a ser hijos de Dios, pero no reyes. El único atributo de reyes los vamos a tener nosotros. Y sacerdotes de Dios, ellos tampoco van a ser sacerdotes, porque después de ellos no hay quien más resucite, ¿verdad? Ya toda la humanidad estará completa. Y nos hizo rey y sacerdote de Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, que los que de nosotros hayamos culminado exitosamente la carrera espiritual como genuinos vencedores, entonces vamos a ser maestros y educadores del reino para las grandes multitudes que habrán vuelto a la vida física. Nosotros les vamos a enseñar. Entonces podremos cambiar al mundo, claro, ahora sí. ¿Vamos a cambiar el mundo? Sí, pero entonces, ese mundo que acaba de resucitar, tendremos la capacidad de cambiar naciones, de cambiar pueblos, de cambiar etnias, de cambiar familias, incluso de nuestros padres, de nuestros hermanos, abuelos, bisabuelos, primos, sobrinos, etc. Todos vamos a cambiar. Nadie se va a resistir. ¿Por qué? Porque Satanás no va a estar presente ahí. Ya no va a haber quien les esté induciendo a decir, no, desconfía, no, como ahora. Por eso tenemos mérito, porque estamos nosotros venciendo al mismo Satanás, gracias al Espíritu que Dios nos ha dado. Solos no podemos. ¿Quiénes murieron? Todos ellos sin conocer la verdad. Ahí mismo nuestra función sacerdotal cumplirá el servicio de enseñar la verdadera doctrina bajo la autoridad de nuestro Rey Jesucristo. ¿Será que algunos de nosotros vamos a ir con nuestras Biblias para enseñarles? No. ¿Qué dijo Jesucristo al respecto? En aquel día no me preguntaréis nada, porque todos vamos a tener la mente de Cristo, la mente de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Como cuerpos espirituales vamos a enseñar como Jesucristo. Que la gente sin conocer diría, ¿de dónde tiene pues tanta doctrina? ¿Acaso su padre no es carpintero y sus hermanas no están por aquí y sus hermanos no viven con nosotros? No, eso ya no se producirá. Nosotros vamos a tener la mente de Cristo y vamos a enseñar sin necesidad de recurrir a ninguna Biblia. Vamos a tener el conocimiento aquí, porque, ¿se acuerdan? Aquí estará la ley de Dios. Aquí estará la vara de Aarón. Aquí estará el pan espiritual que recibiremos de Jesucristo. De esa manera vamos a cumplir la función de enseñar y educar a millones de seres humanos, llevándolos a Dios, no a nosotros, a Dios. Ningún ministro, ninguna persona que predica puede tratar de llevarlos a uno mismo, que ese es un grave error. Todos nosotros tenemos que llevar y conducir al pueblo de Dios hacia Dios, a través de lo que la Biblia llama la gran cosecha de almas. Al iniciar este mensaje, pregunté si alguna vez pensaron en cambiar al mundo.
Obviamente que en las condiciones actuales es imposible hacerlo. Pero cuando los millones de seres vuelvan a vivir una vida física, entonces ya como seres espirituales podremos lograrlo, porque seremos parte de la sublime gloria de Dios delante de los demás. Nos van a ver a nosotros y ellos se van a dar cuenta que tienen que obedecer sí o sí. Isaías capítulo 30 y versículo 20. Está hablando a los seres físicos. Isaías capítulo 30 y versículo 20 dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Muchos nos van a ver como maestros, como educadores del reino. Entonces vamos a ser un ejemplo para los millones de personas que se habrán convertido como hijos de Dios. ¿Y cómo los vamos a cambiar? ¿Cómo los vamos a cambiar? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar? El profeta Ezequiel nos da la respuesta. Para toda pregunta siempre hay una respuesta en la Biblia. Ezequiel, capítulo 44 y versículo 23. Siempre hay una respuesta en la Biblia. Ezequiel 44 y versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así les vamos a enseñar. Por eso podemos decir, aquel anciano que se encontraba postrado en cama, que supo lo difícil que era, o casi imposible que era, cambiar el mundo de su tiempo, agotado, se dio cuenta que él tendría que haber cambiado primero para ser ejemplo de su familia y de los demás. Pero gracias a Dios, en la segunda resurrección, eso será posible gracias al don de enseñanza que nosotros vamos a recibir de nuestro Rey. Él nos va a dar el don de enseñanza para que los seres humanos empiecen a conocer a Dios y luego registren sus nombres en el libro de la vida mediante sus buenas obras y finalmente puedan ser juzgados delante del trono blanco en el día del juicio final. Pero ¿cómo va a acontecer esto? ¿Qué tiene que acontecer antes? Isaías capítulo 65 y versículo 20. Isaías 65 y versículo 20. Dice, y voy a deshojar la margarita ahora, voy a deshojar la margarita. Dice, Isaías 65, 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque un niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si lo leo así, no se entiende mucho, ¿verdad? No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Voy a deshojar la margarita. Examinemos el contexto que encierra este pasaje. Primero dice, no habrá allí niño que muera de pocos días. ¿Por qué? Evidentemente, si van a resucitar grandes y pequeños, como dice la Biblia, no sería justo que los miles y miles de niños mueran antes de convertirse hasta que hayan alcanzado la edad de bautizarse. Entonces ellos también darán un gran salto hacia la eternidad, recibiendo cada uno su galardón conforme a sus obras. Para ellos ya no será difícil asimilar la doctrina pura que nos trajo Jesucristo.
porque estarán libres de engaños de Satanás, quien se encontrará encadenado en las profundidades del abismo. Así entendemos por qué no habrá niño que muera de pocos días. En segundo lugar, Isaías dice, ni viejo que sus días no cumpla, ni viejo que sus días no cumpla. Obviamente que los muchos ancianos que resucitarán tendrán que cumplir el mismo objetivo, es decir, conocer a Dios para arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu de Dios con el mismo objetivo que hicieron los niños. El tercer párrafo dice, porque el niño morirá de 100 años. Esto significa que algunos niños que por entonces se hayan hecho adultos, quizás rechacen la vida eterna. Entonces aquellos serán lanzados al lago de fuego, después que el tiempo de su conversión se haya cumplido. Es decir, tal como ocurre en la iglesia, Dios no los va a obligar a que se arrepientan y se conviertan. Ellos actuarán a través de su libre albedrío para decidir su futuro. El niño no morirá de 100 años. Podrá morir antes, siempre y cuando rechace, cuando alcance su juventud y su madurez, rechace y diga, no quiero yo tu salvación. Último párrafo. Isaías dice, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, que todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, después que el tiempo se haya cumplido, también será lanzado al lago de fuego. Dios no se hace ningún problema. He ahí el momento en que ellos serán juzgados después de los 100 años. Ya habrá llegado el momento en que ellos serán juzgados después de los 100 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 12. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 11 al 12. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ahí está, niños y mayores, de pie ante Dios. Y los libros, es decir, la Biblia, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, de modo que se van a abrir 2 libros. Ellos van a ser juzgados por lo que dice la Biblia y por las obras que ellos hayan hecho, el libro de la vida. Como ya pasaron 100 años, ellos habrán inscrito todas sus obras y ellos van a ser juzgados por las obras que hayan hecho ellos que están inscritos en el libro de la vida. Y fueron también juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, igual que nosotros, según nuestras obras para nosotros, según sus obras para ellos. Obviamente esto no se puede cumplir en una fracción de segundo. Cuando ellos resuciten, no, tiene que haber un tiempo. Igual que los que rechacen el reino no van a ser lanzados inmediatamente al lago de fuego, sino va a haber un pequeño tiempo donde ellos se van a lamentar, van a sufrir, van a llorar, se van a desesperar, van a querer volver el tiempo atrás. Ya no será posible. Y ahí, como dice Jesucristo, será el crujir de dientes. Y van a ver que están perdidos y que el lago de fuego es lo próximo que les aparece. Para terminar y en conclusión, pregunto una vez más. Entonces, ¿podremos cambiar la manera de pensar que tuvieron nuestros familiares, nuestros parientes que todavía viven engañados por las cosas del mundo, nuestros amigos, personas queridas de nuestro país y personas que tenemos en el mundo? ¿Vamos a cambiarlos? Sí, por supuesto que sí. Pero para lograrlo, primero tenemos que esforzarnos nosotros.
con humildad, con sinceridad de corazón, para entrar en el reino de nuestro Dios y amado Padre.